Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy capacitador y consultor de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y para el gestor de referencias Mendeley. Estamos aquí en la primera de 3 sesiones de capacitación para la UA, organizada a través del CISBI, gracias a Claudia Ferrando, Lourdes Giordanino y Adriana Giudici por la colaboración y por la organización. Vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Vamos a ver primero una presentación teórica, cortita, y después vamos a ir a la parte práctica. Los invito a que desde la parte de chat hagan las preguntas que quieran en el momento que quieran. Les pregunto, ¿están viendo la presentación ahora? Sí, perfecto, bien. Y encontraron la parte de chat, excelente. Vamos a trabajar desde ahí. Entonces, vamos a ver por qué ScienceDirect hace más fácil la búsqueda de texto completo. Eso es lo que queremos presentar hoy, es lo que queremos plantear. Y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es más fácil? ¿Investigar acá o investigar acá? Y nosotros, quienes tenemos un par más de años, estamos acostumbrados a investigar en la biblioteca, ¿sí? Ir a la facultad, ir a la universidad, entrar en ese recinto y encontrar toda la información que necesitamos, ¿sí? Con todos los pros y todos los contras que eso representa. Quienes son más jóvenes quizás no conocen tanto la biblioteca de manera física y están más acostumbrados a trabajar desde una computadora. ¿Por qué? Porque en una computadora no hay distancias, no hay fronteras, no hay límites para el acceso a la información. Pero vamos a ver que cada una de estas opciones para estudiar tiene sus pros y sus contras, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando investigamos en una biblioteca, la verificación de fuentes ya se hizo. Para eso tenemos bibliotecarios, bibliotecólogos, que se encargan de que cada fuente de información que está en la biblioteca, revista, eh, libro, conferencia, todo lo que está en la biblioteca sea una fuente confiable de información. En una computadora lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque, por suerte o por desgracia, desde una computadora tenemos acceso a más información, tanto confiable como no confiable. Entonces, tenemos que hacer ese pequeño trabajo también. No solo encontrar el texto, sino también después hacerle todo el trabajo de verificación de fuentes. Lo mismo pasa con los datos. Todos los datos que vamos a encontrar en una biblioteca van a ser confiables, los vamos a poder usar tranquilamente. No así en una computadora. No digo que siempre en una computadora lo tengamos que hacer, pero es un trabajo que si encontramos un texto en una página que no conocemos o no presenta mucha confianza, bueno, lo vamos a tener que hacer eventualmente. Lo mismo el plagio, que es algo que pasa muchísimo hoy en día. ¿Sí? O sea, yo copio un texto y ¿quién va a rastrearlo? ¿Quién lo va a encontrar? Bueno, hoy por suerte existen programas antiplagio, software antipiratería que sirven para verificar eso. En una biblioteca no me tengo que preocupar, eso ya fue realizado. En una computadora lo tengo que hacer yo. Este texto que encontré, alguien más lo escribió, es de otra persona, digamos. Esa duda siempre la vamos a tener presente, es por eso que estos retrabajos los vamos a tener que hacer de manera regular. Y lo mismo la verificación del autor. Cuando veamos Scopus vamos a estar buscando referentes y vamos a ver algunas de las variables que consideramos tener en cuenta para considerar a un autor un referente. En una biblioteca no lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo hizo el bibliotecario, el bibliotecólogo. En una computadora sí, ¿por qué? Y porque ingresamos en esta página donde esta persona tiene X cantidad de documentos publicados, pero vemos que también es el editor de esa página o es el editor del blog y solamente hay datos y textos de él. Entonces, es como que tenemos que hacer una pequeña investigación sobre esa persona, ¿sí? Por eso decimos que ScienceDirect hace más fácil la búsqueda de texto completo. Vamos a estar viendo después en la parte práctica cómo haciendo una búsqueda vamos a abrir un solo texto y la cantidad de información que sacamos de ese texto. Para quienes no lo conocen, ScienceDirect es una base de datos multidisciplinaria, y decimos que es multidisciplinar porque cubre las 4 áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. Es 100% producción del Elsevier y muy importante, tiene revisión por pares. ¿Sí? Todo ese trabajo de revisión de datos, de revisión de autores, de plagio, todo eso ya fue realizado y es por eso que todo lo que nosotros encontremos en ScienceDirect
tanto producción del server como referencias, que después vamos a ver también cómo acceder, ya fue revisado. Entonces vamos a poder confiar en toda esa información que se nos presenta. Tiene más de 4.000 revistas, ¿sí?, a las cuales ustedes tienen acceso a más de 2.300. Esa es la Freedom Collection, es la colección más grande que tiene Science Direct y es multidisciplinar, ¿sí? La Freedom Collection a la cual ustedes tienen acceso es multidisciplinar. Es utilizada por más de 16 millones de investigadores en más de 13.000 universidades. Y después vamos a ver también en la parte práctica cómo acceder a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto u open access, ¿sí? Hay un directorio de publicaciones, nosotros vamos a poder filtrar por especialidad, por disciplina, así que vamos a poder aprovechar también toda esa información. Y dijimos que Science Direct hace más fácil la búsqueda de texto completo, y una herramienta importante para eso son los topics. Quienes utilizan seguidos Science Direct quizás ya los conocen, quienes no se los presento. Los topics son frases o palabras que, según nuestros ingenieros, dificultaban el flujo de lectura, ¿sí? O sea, estaba el lector, el investigador, investigadora, leyendo, se encontraba con una frase o palabra que quizás no tenía muy claro el concepto, la resaltaba, la copiaba e iba a buscar el significado a otra fuente. ¿A qué fuente? No lo sabemos. Entonces, no sabemos con qué información trabajaba esa persona. Entonces, nuestros ingenieros empezaron a crear los topics. En este momento hay más de 350.000 topics. Los topics son estas frases o palabras que nos simplifican el proceso de investigación por 3 características. Primero, un significado coherente. O sea que esta frase o palabra va a tener el mismo significado todo lo largo de Science Direct. Cada vez que nos crucemos con esta palabra o frase, ya vamos a saber el significado. Los otros son los términos o palabras relacionadas, y nos ayudan a expandir nuestra investigación, ¿sí? De esta manera, cuando nosotros hablamos de encefalitis, lo podemos relacionar con otras palabras que quizás no teníamos muy claro que se podía relacionar. Y los otros son los artículos relacionados. Estos artículos relacionados nos van a ayudar a expandir aún más nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajamos hoy en día? Abrimos un navegador, abrimos 5, 8, 10 pestañas y empezamos a poner diferentes fuentes de información, editoriales, bibliotecas, plataformas, etc. Y después empezamos a abrir artículos o referencias, etc. Y cuando nos damos cuenta tenemos 55.000 pestañas abiertas, no sabemos cuál dejar abierta, cuál cerrar, cuál sirve, cuál no. Y es toda una tarea ardua el de poder encontrar información, sobre todo confiable. Y entonces estos artículos relacionados vamos a ver que van a tener también sus topics, fueron revisados por pares, entonces vamos a poder aprovecharlos. Lo único que vamos a tener que hacer es leerlos, analizarlos y ver si nos sirven o no. Y ustedes, si bien no se tienen que registrar para utilizar Science Direct, nosotros recomendamos que lo hagan. ¿Por qué? Porque de esta manera también van a tener una experiencia un poco más completa, ¿sí? Tanto Science Direct como Scopus como Mendeley trabajan en conjunto, ¿sí? Entonces, al registrarme en Science Direct y en Scopus, por ejemplo, va a registrar mis patrones de búsqueda y después cuando vaya a Mendeley, cuando lo veamos, me va a sugerir textos, personas, grupos, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque registra mi patrón de búsqueda, entonces me va a dar resultados más precisos. Pero también voy a tener acceso a las recomendaciones. Las recomendaciones, las vamos a ver, son sugerencias de textos que nos hacen Science Direct basado en nuestro patrón de búsqueda. Y nosotros vamos a entrar, vamos a hacer distintos tipos de búsqueda, y lo que va a hacer Science Direct es ir identificando esos patrones y después nos va a hacer recomendaciones que podemos utilizar o no. Pero básicamente lo que nos va a decir Science Direct con eso es, mira, vos estuviste buscando sobre estos temas, otras personas que están registradas que buscaron sobre los mismos temas, descargaron o leyeron estos documentos. Así que por ahí te pueden llegar a servir. Lo otro, voy a tener acceso al historial. En ese historial va a estar registrada la actividad de los últimos 3 meses y va a estar registrado todo lo que abrí o todo lo que descargué. Entonces, de esa manera yo voy a tener un control sobre la información que estoy obteniendo de Science Direct. La puedo descargar para tener un documento Excel, por ejemplo. Entonces voy a poder ver si descargué toda la bibliografía que necesitaba, si me falta algo, si hay algo que no necesito, ¿sí? Lo voy a poder eliminar
también algo del historial, eso todo lo vamos a ver. Y también voy a poder generar alertas. Entonces, de esa manera, si estoy haciendo una investigación sobre diferentes temas o tengo muchos conceptos sobre los cuales estoy trabajando, me puedo meter para buscar algunos, pero sobre otros, que pueden ser secundarios, yo puedo generar alertas. Entonces todos los meses o todas las semanas me va a estar llegando un correo a mi casilla, la casilla con la que me registré, con información sobre todo lo nuevo que está indexado en Science Direct sobre ese tema. Y una de las charlas que vamos a tener es sobre Mendeley, ¿sí? El gestor de referencias. Y desde Science Direct nosotros podemos alimentar e incorporar referencias y textos completos en Mendeley. ¿Cómo lo podemos hacer? De varias maneras. ¿Sí? Yo puedo abrir un documento, puedo elegir la opción de exportar, y a la hora de exportar ven que me aparece Mendeley, RefWorks, me aparecen distintos gestores de referencias. Si yo elijo Mendeley, veo ahí la opción también de descargar el PDF, el texto completo. ¿Por qué? Porque Mendeley me da la opción no solo de gestionar y almacenar referencias bibliográficas, sino también textos completos en formato PDF. ¿Sí? Entonces, si está el PDF disponible, lo voy a poder descargar, si no descargaré solamente la referencia. Otra opción es cuando nosotros descarguemos el artículo, ¿sí? Lo voy a poder agregar a Mendeley o lo voy a poder descargar a la computadora directamente. Entonces, si lo descargo a la computadora, lo voy a poder leer y después decido si lo agrego a Mendeley o no. Estamos en Instagram, en @laselsevier. Ustedes van a poder ver tutoriales sobre lo que vamos a ver hoy de Science Direct. También hay sobre Scopus y también hay sobre Mendeley. Les dejo mi correo para cualquier consulta. Y vamos a ver Science Direct. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que hayan querido hacer o quieran saber si se puede hacer? ¿No? Bien, perfecto. Yo ingresé en Science Direct, veo que estoy registrado, ¿sí? Si hago clic en mi nombre, voy a poder ir a las recomendaciones. Entonces voy a ir a las sugerencias de textos que me hace Science Direct sobre mi patrón de búsqueda. Así voy a tener siempre 15 documentos, capítulos de libro, artículos de investigación, artículos de revisión, comunicaciones, todo tipo de formatos, ¿sí? Sobre los mismos temas que estoy buscando, que otras personas descargaron, ¿sí? Si voy al historial, voy a ver toda la actividad que tuve, ¿sí? Esto es todo lo que abrí o descargué. Como les decía, lo puedo descargar en formato CSV para tenerlo en formato Excel, puedo limpiar todo o puedo ir eliminando de a uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que cada 3 meses voy descargando esta información y voy viendo si tengo toda la bibliografía que necesito para mi trabajo. Entonces, puedo tener un mejor control. Esto pasa también a veces cuando leo un artículo y por ahí no lo descargué y me acordé que estaba bueno, pero no me acuerdo cuál era la búsqueda que había hecho o cuál era el título del documento, el nombre del autor, etc. Bueno, puedo acceder al historial y tener acceso a esa información. En Science Direct también tenemos un centro de información sobre el coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, bueno, todos los nombres que ya le conocemos. Tiene más de 24.000 documentos completamente gratuitos, ¿sí? A los cuales podemos acceder desde acá. Sobre este tema también tenemos información sobre drogas, sobre investigación. Toda esta es información que está disponible para ustedes, ¿sí? Más de 25.000 documentos. Ahí. Como está registrado, puedo armar una alerta sobre esto, ¿sí? Entonces, no me tengo que meter todos los días, sino que me va a llegar un correo con un aviso. Si vamos abajo de todo, vamos a encontrar cómo encontrar más de 1.200.000 documentos. Voy al directorio de publicaciones, Open Access. Hay 3 tipos de publicaciones en Science Direct. Hay publicaciones que son 100% Open Access,
Hay publicaciones que son 100% por suscripción y hay publicaciones híbridas. Las publicaciones híbridas tienen artículos por suscripción y artículos de Open Access. Es por eso que aquí tenemos Contains Open Access como opción, ¿sí? Eso es lo que nos va a llevar a las publicaciones híbridas, que aquí, en lugar de decir Open Access, va a decir contiene Open Access, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero información sobre ingeniería y quiero información sobre ingeniería en general. Y veo que tengo 24 publicaciones completas sobre ingeniería, ¿sí? Entonces cualquier publicación de estas que yo abra, voy a poder acceder a todos los documentos. Y eso lo podemos hacer con cualquiera de las especialidades que tenemos. Tenemos sobre agricultura, ciencias de la computación, etc. ¿Sí? Entonces los invito también a que se metan e investiguen para poder ver las publicaciones de Open Access que tenemos. Se pueden hacer búsquedas por palabras clave, nombre de autor, nombre de la publicación, etc. Vamos a hacer una sola búsqueda. Vamos a poner anticuerpos, ¿sí? Y estamos haciendo la búsqueda en inglés. ¿Por qué hacemos la búsqueda en inglés? Pues en Scopus también vamos a ver por qué se hacen por otro motivo, pero en Science Direct las búsquedas sugerimos hacerlas en inglés simplemente por una cuestión de cantidad de documentos disponibles. Si bien hay información en español disponible, después vamos a hacer una búsqueda en español, tenemos que reconocer que hoy en día la mayoría de la información se publica en inglés, por una cuestión de visibilidad, por una cuestión de impacto, por una cuestión de que hoy en día se investiga en inglés. Yo puedo filtrar, por ejemplo, documentos de Open Access, entonces todos los documentos que me aparezcan van a ser de acceso abierto, para que quienes lean mi trabajo después puedan también acceder a esos documentos. Como estoy registrado, puedo generar una alerta y ponerle frecuencia semanal o mensual, ¿sí? Si no estoy registrado y hago clic aquí en Set Search Alert, lo que me va a aparecer es una cajita que me diga regístrate o loguéate, ¿sí? Y mismo desde aquí también puedo enviar información a otros gestores de referencias. Vamos a ordenar los documentos por relevancia o por fecha. Relevancia no es el impacto, no es las descargas, no es la cantidad de citas. Eso en Science Direct no se mide, eso se mide en Scopus, lo vamos a ver en las próximas charlas. Relevancia simplemente hace referencia a la cantidad de veces que está repetida la frase o palabra que estamos buscando, ¿sí? Mayor relevancia implica que el artículo lo repite mayor cantidad de veces. Y vamos a abrir un solo artículo, ¿sí? Vamos a abrir un solo artículo y vamos a darle información, la cantidad de información, de datos, de textos completos que vamos a poder sacar de este documento. ¿Por qué? Porque si bien nosotros trabajamos también con referencias, también necesitamos textos completos, ¿sí? Y es difícil quizás encontrar textos completos que sean confiables de manera rápida, sin tener que hacer todo el retrabajo del que estuvimos hablando. Entonces abrimos un solo artículo, aquí a la izquierda tenemos el índice, aquí tenemos las figuras, ¿sí? A veces lo que nos interesa de un texto no es el texto en sí, sino por ahí que este investigador tuvo acceso a algún reactivo o algún equipo al cual no tenemos acceso, y pudo graficar una reacción, y nosotros queremos utilizar esa información, lo podemos descargar, y siempre lo vamos a descargar con los metadatos para darle al investigador o investigadora el crédito que merece. Nosotros acá tenemos artículos recomendados, ¿sí? Tenemos el título de la publicación, el nombre del documento, y vemos acá las investigadoras que formaron parte del trabajo, ¿sí? Y vemos una que tiene dos iconos que no tienen las demás, que es Marta Tonelo, que tiene el iconito de la persona y el sobre, ¿sí? El iconito de la persona la identifica como la líder del trabajo, ¿sí? Vamos a encontrar documentos donde hay más de un líder, más de una persona encargada y responsable del documento. Y el sobrecito nos dice dónde ubicarla, ¿sí? A veces pasa que por ahí queremos ponernos en contacto con investigadores, con referentes, no sabemos bien por dónde empezar. Bueno, acá ya sabemos que desde Science Direct podemos ubicarlos. Vemos dónde trabaja, ¿sí? Y vemos un correo. Y sabemos que Marta Tonelo este correo lo revisa. ¿Por qué? Porque cuando manda el documento se le pide un correo de contacto, a que ya tenga acceso de manera regular,
porque desde ese correo se le va a informar si se le va a publicar el artículo o no, cuándo se le va a publicar, si tiene que cambiar algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo otro que vemos es que tiene perfil de Mendeley. Entonces, vamos a poder abrirlo y vamos a poder seguirla o pedir la autorización para seguirla. Vamos a pedirle autorización. Lo otro que vamos a ver acá son otros documentos, también de esta investigadora, sobre el mismo tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos también empezar a recolectar información sobre esta autora, en este caso son referencias de Scopus. Lo podemos ir abriendo. Empezamos a leer el documento, ¿sí? Vemos los highlights, lo más resaltado. Empezamos a leer el abstract y acá ya empezamos a encontrarnos con los topics. ¿Sí? Si recuerdan, los topics eran estas frases o palabras que nos facilitaban el flujo de lectura. ¿Por qué? Porque yo no tengo que resaltarlo, abrir un navegador, ir a buscar el significado, etc. Yo simplemente lo que puedo hacer es clic con el botón derecho, sigo en el texto y abro el topic, el significado de esta palabra. Anticuerpos fosfolípido, lo leo, no estaba muy familiarizado, veo que me interesa, puedo generar una alerta también sobre este tema. Puedo abrir la fuente, ¿sí? Y de esta manera yo también empiezo a trabajar directamente con libros. En otras plataformas tengo un área de libros y otra de journals o revistas. Acá van interactuando. Acá tengo los términos relacionados. Acá tengo otros documentos que, si vemos, también tienen sus propios topics, entonces puedo hacer el mismo trabajo. También tengo la fuente. Ven la cantidad de documentos relacionados que tiene. No voy a abrir todos, ¿sí? Toda esta información fue revisada por pares, entonces yo puedo confiar en todos estos textos. Lo único que tengo que hacer es leerlos y ver si me sirven o no. Vemos la cantidad de topics que tiene este documento. Vemos que están los topics y también vemos que están las referencias. Yo, ¿cómo puedo acceder a más información todavía? Yo voy a, dijimos que si pongo export y save to Mendeley, me va a aparecer la opción de exportarlo. Y también lo puedo hacer desde aquí. Acá me va a recomendar documentos. Yo desde acá lo puedo descargar directamente en la computadora. Acá no descargué todavía el documento. Para descargarlo tengo que hacer clic aquí. Tengo el PDF, ¿sí? Acá tengo también cómo acceder a la publicación. ¿Por qué? Porque este es un PDF interactivo. ¿Sí? Yo puedo tener acceso a la información que está en el PDF. Por ejemplo, le quiero escribir un correo a la doctora, hago clic en el correo y me va a abrir un correo ya desde mi programa predeterminado. Y también a lo que puedo acceder es a las referencias. ¿Sí? Nosotros antiguamente lo que teníamos que hacer era buscar la referencia, ¿sí? Copiar el título, ir, buscarla y ver dónde estaba. ¿Sí? Entonces, desde acá directamente lo que puedo hacer es abrirla y ver si me sirve o no. Entonces también voy abriendo esa información. Lo mismo también con las figuras. No tengo que andar buscándolas, sino que simplemente hago clic, por ejemplo aquí en Table 1, y me va a llevar a la tabla número 1. Voy a cerrar el documento, ¿sí? Ya le saqué la información que necesitaba, y voy a volver al documento original. Y acá voy a tener ya 6 documentos también sugeridos, basados en mi patrón de búsqueda. Los puedo bajar directamente o simplemente abrirlos de a uno, no voy a abrir todos tampoco. Pero veamos la cantidad de información que tenemos disponible de manera inmediata sobre un
un solo documento. ¿Sí? Hicimos una búsqueda, abrimos un solo documento y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 documentos, ¿sí? Que encontramos en cuanto en 10 minutos, 10 documentos, texto completo, ¿sí? Información confiable, fue revisada por pares, y nosotros solamente los tenemos que leer y ver si nos sirven. Tenemos información de otras editoriales, ¿sí? Tenemos de Wiley, donde también a través del Web Importer, que vamos a ver después en la charla de Mendeley, puedo incorporar información de Mendeley de otras editoriales, de otras páginas, ¿sí? Por supuesto que siempre tiene que ser una página confiable. Por supuesto que a página confiable, información confiable, metadatos confiables, ¿sí? Tenemos acá también de Reuters, también los podemos incorporar. Pero básicamente yo les quería mostrar esto, ¿sí? Si nosotros, vamos a cerrar todo esto. Nosotros hicimos la búsqueda en inglés y tuvimos 406.000 documentos. Si yo pongo anticuerpos, IgG, tengo 4.000, ¿sí? El 1%. Mucha menos información. Encuentro información en español, hay menos, ¿sí? Pero quería mostrar eso también, ¿sí? Que se puede hacer búsquedas en español, pero bueno, por supuesto que los resultados van a ser diferentes. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna consulta? Nosotros ya con esto estaríamos cerrando, así que si alguien tiene alguna pregunta acerca de las plataformas. En la búsqueda solo te aparecen artículos o publicaciones de la editorial Elsevier, Estefanía. Sí, en Science Direct sí. Science Direct es 100% producción del Elsevier. A ver, nosotros pudimos acceder a documentos de otras editoriales desde las referencias, ¿sí? Pero todo lo que nosotros encontremos, ¿sí? Si hacemos la búsqueda, vamos a poner otra palabra. Vamos a poner antibodies y tenemos 1.483.000 resultados. Todo esto que aparece es producción de Elsevier, ¿sí? Nosotros podemos acceder a otra información de otras editoriales desde las referencias o lo vamos a ver desde Scopus. Cuando se realiza documentos de la búsqueda en inglés, ¿solo trae documentos en ese idioma? Sí, María Leandra. Nosotros podemos buscar en cualquier idioma, por supuesto que va a depender también de cuántos documentos hay publicados. La idea es tener publicados la mayor cantidad de documentos en todos los idiomas, pero bueno, tenemos que caer en la realidad de que hoy en día se investiga y se publica en inglés por una cuestión de impacto, de visibilidad, y de que en inglés nosotros podemos tener un alcance mucho mayor. Podemos buscar en cualquier idioma, ¿sí? Hay documentos en todos los idiomas, pero en inglés es donde vamos a encontrar mayor cantidad de resultados. ¿Alguna otra consulta? No, por favor. Ustedes no tienen límite, por ejemplo, para descargar los documentos, ¿sí? Ustedes pueden descargar la cantidad de documentos que quieran, ya sea o de Open Access o de la Freedom Collection. ¿Cuál es la diferencia entre Open Access y Full Text Access? Buena pregunta, Belén. La tenemos acá, ¿no? Full Text Access. Es muy sutil, te la debo, ¿sí? Este es mi correo, por favor, si tienen alguna otra consulta, háganmela. En realidad me parece que tiene que ver con que el Open Access es un documento que ya fue publicado en Open Access, y Full Text Access puede hacer referencia a documentos que eran por suscripción y ahora están disponibles. Pero ustedes, por ejemplo, al tener acceso a la Freedom Collection, ¿sí? Van a tener acceso a documentos que otra persona tendría que pagar. Entonces ustedes tienen Full Text Access. Entonces eso también hace referencia a eso. Open Access, todo el mundo tiene acceso. Full Text Access son documentos por suscripción que ustedes, por estar dentro de la suscripción de mi sitio a través de la UBA, tienen acceso.
¿Tenemos alguna otra pregunta? Audiovisual en cuanto a videos, no. Tenemos que entender que esto es información gráfica digitalizada, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que pensar esto como una revista que fue digitalizada, Fernanda. Entonces, no tenemos información audiovisual. Información audiovisual vamos a encontrar en Scopus desde los repositorios de información. Ahí sí vamos a encontrar audio, video, información audiovisual adicional al documento. Según la búsqueda de términos en inglés, no aparecen también documentos en otros idiomas. Sí, María Inés. Nosotros acá, cuando hacemos la búsqueda en inglés, pueden aparecer textos que hayan incluido el vocablo en inglés. De vuelta, a ver, es muy raro encontrar, por ejemplo, un texto en portugués que tenga una palabra clave en inglés. O sea, la verdad que no escuché de que eso pasara. Pero puede llegar a pasar, no es la idea. ¿Tenemos acceso a todos los artículos? Bernarda, tienen acceso a todo lo que es la Freedom Collection. Sí, son más de 2.300 publicaciones. Los documentos de otras editoriales son solo Open Access. Natalia, ustedes van a tener acceso a los textos completos de otras editoriales siempre y cuando sean de Open Access o sean parte de la suscripción de MinSI. ¿Sí? Después eso también lo vamos a ver en la próxima charla el martes que viene, que es sobre Scopus. Eso es, a ver, Mabel, en Science Direct tenemos acceso a todo lo que está producido por el Elsevier. Los congresos y simposios de, supongo que serán ciencias económicas de la UBA, están o en los repositorios de información o si están indexados de alguna manera en Scopus. ¿Sí? Esto es 100% producción de Elsevier. Aquí no encontramos producción de otra editorial, eso lo vamos a ver la semana que viene en Scopus. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Gracias Adriana. Bien. Quienes no tengan acceso en este momento, por favor, escriban a vip@cisbi.uba.ar y desde ahí Adriana y el equipo de Cisbi con Eduardo y Claudia les va a brindar asistencia. También, si hacen búsqueda, si quieren texto completo, los pueden pedir al Cisbi desde la página que está proporcionando Eduardo. Si no tenemos más preguntas, si tienen, ahí tienen mi correo por cualquier cosa. Es g.maruca@elsevier.com. Los invito a que me contacten. Ya los invito el martes que viene a las 10 de la mañana para nuestra próxima charla sobre Scopus. Y espero verlos ahí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Adriana. Así estaremos entonces. Muchísimas gracias, Gabriel, desde el CISBI te agradecemos y esperamos realmente que, bueno, que aprovechen todos estos recursos conocidos para muchos y a los que tenemos acceso y que tenemos que utilizar. Exacto, esa es la idea, darlos a conocer para quienes no lo conocen y quienes ya los conocen, que vean todo lo que pueden aprovechar. Vamos a detener la grabación.